Listo. Ya, vamos. Cero vergüenza. Cero vergüenza, cero nervios. Nada. Aquí estamos después de haber soñado con hacer un podcast. Mucha gente nos lo decía y por eso estamos aquí. Giovanna Tabacchi. Y mi tía Doménica Tabacchi. 30 años de diferencias, 2 generaciones, pero en algunas cosas pensamos muy similar. Tenemos también algunas cosas que nos hacen parecidas. Creo Sí. que el sentido del humor. Sí, Nos reímos de nosotras mismas. sí, también. No somos muy vergonzosas. Nos gusta ser transparentes. Sí, Y por eso siempre que nosotros conversamos, porque tenemos una relación increíble, todo el mundo nos decía, deberían hacer un podcast, y bueno, ya. Y por eso estamos aquí. Yo la verdad es que soy nueva en esto, en la comunicación, desde que tengo 19 años, pero bueno, antes porque jugaba, que era presentadora de noticias, animadora de concursos, siempre Pero sabías jugaba. lo que era un podcast, así. A ver, sabía sí, pero no es que los seguía, ni era muy amante de los podcasts, ni me metía mucho en la onda del podcast. Ahora con lo que me comentaste... Has tenido que hacer research. Exactamente, y me enganché full, me Sí. encantó, me encantó. Y bueno, y ahora estamos aquí justamente para, en 2 generaciones, abordar muchos temas que van a ser interesantes. Vamos a tener también invitados, no solamente nos van a oír a nosotras dos hablar, Sí. sino que vamos Que igual a es tener invitados. entretenido escucharnos hablar, por si acaso. Es como una invitación a nuestras conversaciones. Ajá, los estamos invitando a que conversen con nosotros, a que escuchen cómo hablamos. Sí, y bueno, y que no nos juzguen, por favor. Sí. Eso sí, si nos van a jugar, que se vayan a otro podcast, Sí. creo yo. Y vamos a tener invitados chéveres para que ustedes también los conozcan a ellos y que en nuestras conversaciones del día a día también invitar a profesionales que den su opinión sobre los temas que conversamos nosotras. Y también, Giovanna, y yo creo que a todos los que nos están sintonizando ahora, hacerles saber que no solamente habrán esos profesionales que Giovanna dice, Sintonizando. sino, sí, esas son palabras de otra generación. Sí. Como tú bien decías, pero profesionales con su punto de vista, nuestras conversaciones, nuestros comentarios, sino también personas que son anónimas, que nadie las ha conocido y que tienen algo positivo, algo interesante que contar, porque también aquí queremos llevarnos siempre con un mensaje para el corazón, digo Historias yo, ¿no? que inspiren. Exacto, historias que inspiren y que nos hagan ser lo que tú y yo por lo menos, y creo que la mayoría de seres humanos luchamos por ser mejores seres humanos. Sí. Nosotros, bueno, a mí los podcasts que más me gustan son los de psicología, que fue lo que te recomendé para que veas, Sí, tipo sí. psicología, emocionales, todo ese tema. Y eso nos va a llevar al tema que vamos a hablar hoy día, que son las generaciones de cristal. Las generaciones de cristal. Tengo tantos reparos con ese tema ¿Qué de las opinas generaciones de cristal. de las Bueno, yo fui criada y concebida en la generación de hierro, más bien, y no de cristal. Entonces, Así pienso le vamos a tal decir vez hoy que- día, la generación de hierro. La Eso. generación de hierro versus la generación de cristal. Sí, sí. La verdad es que, mira, salió chévere ese término, porque en realidad en mi época fuimos criados mucho más duro, podría decirse, mucho más fuerte. Nos hicieron ser personas más aguerridas, tal vez de vencer más los obstáculos. Es que justamente de eso se trata. Se le dice generación de cristal porque el cristal es frágil. Es frágil. Estoy de acuerdo en la parte emocional de la generación de cristal, en que tú la parte de los sentimientos, la parte de las emociones, las respetes. Ok, entonces, tu opinión sobre la generación de cristal, así, ahorita, si te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre la generación de cristal? Mi opinión sobre la generación de cristal es que no nacen de cristal, los hacen de cristal. ¿Y quiénes los hacen de cristal? Los papás. Los padres somos los que tenemos la culpa. La culpa de los errores y el aplauso, por decirlo de alguna manera, de los aciertos, porque nadie, como te digo, nadie creo que nace de cristal, sino que se va haciendo. ¿Cómo se hace? Con padres muy permisivos, con padres muy resolvedores, que le solucionen la vida a los chicos, que vayan al colegio y no sea culpa del niño, sino de la profesora lo que Sí. hizo el niño, por citarte un ejemplo. Sí. Yo considero que fui criada no como generación de cristal. Sé que pertenezco a la generación de cristal, pero mi papá, al ser criado en la generación de hierro, me crió así. O sea, viví la generación de cristal porque muchísimas amigas mías fueron criadas Claro. así. Cuando pasaba un problema en el colegio, me invento, mi amiga sacaba mala nota, la mamá iba y decía que era culpa de la profesora, que le había puesto el examen muy difícil. Muy difícil o que la persona no era buena, Ajá. claro. Yo era de las mamás que llegaba
uno de mis hijos y me decía que había hecho algo que no estaba bien en el colegio, que lo habían retado, le digo, ¿qué hiciste? Fuiste Ajá. tú fuiste el culpable. Mi papá a mí, cuando yo le decía como que, ay, sí, es que la profesora me habló mal, que no sé qué, a mi papi no, o sea, la profesora me pudo haber insultado, y mi papá era como que algo tuviste que haber hecho. A mí, cuando yo tenía tu edad, nos castigaban dando unos reglazos en las manos, que nos ponían las tapas de las botellas aquí, nos hacían arrodillarnos, y yo, Dios No, mío. eso sí, yo creo que es exageración de tu Sí, papá para ponerte en orden. La verdad es que sí, yo creo que definitivamente tiene muchas cosas buenas la generación de cristal, por ejemplo, los temas de salud mental, sí, que hoy en día se hablan full, que antes era pues algo mucho más guardado, reservado. El tema de las emociones en los hombres, por ejemplo, que los hombres lloran y mm, que en mi época el hombre no llora, tienes que ser fuerte. Para nada, o sea, hay que ser fuerte en ciertas cosas, sí, pero en otras cosas, como la parte emocional, eso no puedes reprimir. Las emociones van y vienen, se van solas. Tú no puedes decir, hoy voy a sentir dolor, mañana no voy a sentir dolor. O sea, yo creería que de eso justamente viene todo el tema de la generación de cristal, como que piensan que la generación anterior viene con traumas y bueno, los están tratando como de arreglar de alguna forma, porque es lo que, por ejemplo, un ejemplo, cuando nosotros íbamos a misa, yo me acuerdo que si es que nosotros nos poníamos a llorar o si un bebé lloraba, el papá corría a corría, sacarlo al niño de la misa, así sea para total, pegarle o solo para sacarlo de la misa. total. Y ahora el niño llora y el niño se queda ahí. Ah, no, pues hay que respetar la emoción del niño, que el niño tiene que dar a conocer, florecer su personalidad hasta con el llanto y el feligrés que esté en la misa, salado, pues no puede Sí. ni oír la misa. No, Tiene que desfogar, tiene total, que botar las emociones. esas son las exageraciones en la generación de cristal de las cuales no Sí, y estoy de ahora acuerdo cuando para los nada. retan se les tiene que poner la altura. Eso yo sí hacía, ¿sabes? Eso Sí, de ponerse al mismo nivel, sí, porque tienes una mejor conexión con tu hijo ok. chiquito y puede llegar mejor lo que tú le dices. O sea, por ese lado no, sí me parece que está bien. O sea, Claro, ese es el sí. punto. Siendo de diferentes generaciones, igual el punto de vista como mamá y yo como joven, cuando veo a las mamás echándose así para conversarle al hijo, en cambio pienso que. Imagínate, y peor, algo que es de locos, es cuando el niño no quiere saludar. Y la mamá, Pues, no, hay que respetar los gustos del niño, hay que respetar lo que el niño siente. O sea, hay normas que son de educación que tú saludas. Como yo digo, hasta los perritos mueven la colita y te saludan y se despiden. sí. Tienes que enseñarle a un niño. O sea, esa parte de la permisibilidad por las emociones del niño y los sentimientos del niño, creo que a la larga no traen nada bueno. Aparte que cada niño es diferente. Sí, Esa es otra. O sea, sí. tipo, hay niños que necesitan que los papás sean más duros. Hay niños que son más relajosos, hay niños que son más tranquilos. Y bueno, y por ejemplo, con todo el tema también en la parte de educación, no solo de casa, sino en el colegio. Antes de la generación de cristal, por ejemplo, los problemas de déficit de atención no Ah, existían. no, pues ahí eras vago, revago, ¿y qué pasó? Me salió un hijo casi que, Mm. Dios mío, ¿qué pasó? Ahora pues hay esta gran ventana que se abre a la posibilidad de que si tu hijo no entiende algún tema específico, no es bueno en alguna materia, por Sí, temas de porque déficit de te atención. ponen exámenes Ah, diferentes y no, todo. antes por eso había tanta gente que repetía año o que Tú se dices que quedaban en por mi eso. época para abrir. Claro, porque les costaba mucho más. Ahora hay mucho más facilidad para un chico que tiene déficit de atención, que tiene lateralidad cruzada. Bueno, soy experta, uno de mis hijos tuvo eso y más. Este, y la verdad es que sí, a mí Buenísimo. me costaba al principio porque decía, no, le falta esforzarse. Y no, todo lo contrario. Entonces ahí viene el tema Claro, y de tú siendo de otra generación, cuando te dicen, no, es que tiene déficit de atención, ¿qué déficit de atención? O sea, que se ponga a que se estudiar. esfuerce más, Ajá. hasta que yo sí aprendí que no, que ahí estaba yo equivocada, que sí hay chicos que necesitan mucho más apoyo en los estudios, que necesitan hasta muchas veces medicación. Ujú, Entonces, ahí también es un poco vencer tus creencias que las tienes muy arraigadas porque fuiste educada de una forma. claro. Entonces, también tengo una amiga que alguna vez dijo una frase que se me quedó y la voy a compartir. Cada mamá trauma a sus hijos como puede. Mm. Así como cada mamá ayuda a sus hijos como puede, también cada mamá trauma a sus hijos como puede. Entonces, ahí viene la importancia, por ejemplo, en mi caso, de hacer terapia. ¿Ya? La terapia psicológica que en mi época, en tu época,
Nada que ver, en tu época No, todo el sí, en mundo. mi época el que no va al psicólogo es el que está equivocado. Pero tía, tú nunca tuviste nada. O sea, tú siempre fuiste pro psicólogos. Total, total. Yo Y en tal tu vez, época era casi que ibas al psicólogo escondido, por lo que tengo escondido. A entendido. mí no me gusta ni usar la palabra loco, porque en mi época, ay, no, ¿qué problema tendrá? ¿Será loco? A mí una vez me Porque pasó, ¿sabes? Que como que peleándome con mi ñaña es como que, no, ella está loca. Y mi abuela, ¿cómo le vas a decir loca? Tú sabes lo que es loca. Y yo, a mí me parece, creo que yo fui hasta una de las primeras de mis amigas, de mi círculo, que fue el psicólogo. A mí me parece importantísimo hoy en día, y es verdad lo que tú dices. Muchas veces quienes antes vamos ser loco a... era tabú. O sea, tipo, tener algún tipo de Total, problema o de inestabilidad emocional o mental era total, pero mira, algo para esconderse. eso ha ido evolucionando, así como antes si tenías un hijo con algún tipo de discapacidad, no lo enseñabas en Allá. épocas de nuestros tatarabuelos. Así ha ido evolucionando el mundo, y a mí me parece eso que tú dijiste, Eso es bueno porque pedir ayuda no está mal. todo lo contrario, es de Sí. valientes, digo Pedir yo. ayuda está bien. En mi generación, sobre todo, nos acostumbramos mucho a tener lo que resolver todo. O sea, la verdad es que todos los extremos son malos, ¿no? Sí. Pero el hecho de buscar ayuda, de que existan hoy día profesionales que son imparciales y que están para ayudarte. Para O sea, yo, escucharte, sí. en mi caso, que tengo dos hijos hombres y una mujer, yo siempre le digo a mis hijos, si en algún momento necesitan, por favor, vayan y busquen ayuda, que es Ujú. lo más importante. Y vas quitándote también ciertos tabúes que sí, hay épocas que puedes tener problemas de salud mental, que puedes tener épocas con algún tipo Hasta con los novios. total, con Sí, las relaciones interpersonales sí. entre los humanos no son fáciles. Mi abuela decía, qué complicado que es el ser humano. Y sí, entonces está en nosotros irnos descomplicando. Sí, pero también yo creo, ¿sabes qué? Bueno, me estoy dando un poquito, pero que la vida no es tan difícil como parece. Nos la hacemos difícil. Absolutamente. Sí. Chócala. Por ejemplo, con el ejemplo de... Timing. Ahorita que tú dices eso, es tan real que tú eres de una generación y yo soy de otra. Nos Ajá. separan 30 años, ¿no? Ujú. Pero tú piensas en muchas cosas con una madurez de una mujer mayor. Bueno, pero Porque es que converso mucho contigo, entonces... pero Ahí... te he pasado la vejez, te he Sí. pasado la experiencia. No, lo que pasa es que ahí yo creo que sí importa mucho no solamente lo que tú tienes dentro, sino también en el entorno en el que te has desenvuelto. Claro. A ti te hicieron una chica desde muy pequeñita a valerte por ti misma, a resolver tus problemas, y creo que también a tus hermanos, y eso te ayuda. Mira la visión que tú tienes hoy en día, que no te puedes ahogar en un vaso de agua. Sí, no, y nosotras siempre decimos, cada persona tiene su propia batalla. La vida de nadie es perfecto, Nadie. pero uno no puede dejar que por un impedimento que tengas, ya sea un déficit de atención o problemas en cualquier sentido, tú no puedes dejar que eso te impida de cumplir con tus propósitos y con tus metas. O sea, porque, y ahí es cuando yo digo, está bien respetar y escuchar y saber cuando una persona necesita más ayuda que la otra, pero no puedes pensar que porque esa persona tiene una dificultad no va a ser capaz de lograr algo. Totalmente. Ahí es el tira y afloja de exigir y también reconocer los sentimientos de otra persona. O O sea, por sea, ejemplo, la parte emocional. decías que uno de tus hijos tenía déficit de Ujú. atención. Tú por eso no es que cogías y al uno le decías, dale, tú puedes, y al otro no le No, decías nada. no. A los dos tienes que motivarlos a que puedan, porque no es que porque el uno tenga déficit de atención, el otro su vida es perfecta y no tiene ningún problema. No, y aparte que cada uno libera sus batallas como puede, cada uno tiene diferentes herramientas, y lo importante, eso sí, es darles, en lo personal es lo que me ha funcionado, hacerlos sentir que tú como mamá estás ahí para sostenerlos, para acompañarlos en el camino, no para resolverles la vida, porque ahí yo creo que es el problema de los, Sí. no te digo de la generación de cristal en su totalidad, de estos chicos y chicas que se hacen de cristal, porque saben que siempre hay un papá y una mamá, no para apoyarlos y acompañarlos en el camino de la vida que ellos escojan, sino para resolvérselas. Sí, y es que hoy en día también con las redes sociales hay demasiada información. Por ejemplo, ahora a los niños no se les dice que no, ¿has escuchado? A los niños chiquitos. No se les dice que no porque después ellos van a ir a decir que no. Entonces, es como que, Como que eso sin oído, o que sea, ponerles algo, en vez de decirles,
no llores, les dices sonríe, ¿entiendes? Como que cosas así, ya, todo en tratan de evitar la positivo. palabra. Ajá, ajá. Porque yo he leído ahora, que me he tenido que reinventar también con mamá, con mi hija mujer, Dominiquita, la disciplina positiva, que me encanta. Eso. Ya, me encanta, por decirte, jamás decirle, es que tú eres vaga, porque Ujú. si no, tú eres una niña que se esfuerza, tú eres una, o sea, hablarles en positivo, eso sí me gusta. Claro, nosotros nos dijeron Claro, vaga. todos los Sí, calificativos que sí, existían y uno ahí va con los traumas, va, pero para eso es la terapia, como sí, ayuda, sí, ir a... Sí, y por ir eso es bueno. a aflojarse Sí, ahí. sí. Un poco. Ahora, Y también ahí, en el tema de la terapia, bueno, empezamos con la generación de cristal, nos hemos ido a la terapia, es que nos sí, encanta el tema de la psicología. También depende mucho el tipo de conciencia que tú tengas. Realmente, si tú te das cuenta que tú quieres ser mejor persona, mejor mamá, mejor ser humano, profesional, whatever, lo que sea, o simplemente estás en el pensamiento de que el otro tiene la culpa, que yo soy así porque me educaron de tal forma, claro. que porque con mi esposo, con mi enamorado, ¿me Eso es entiendes? súper generación de hierro. Eso es, mira tú. Eso es como innato. Yo creo, no quiero. Pero bueno, y también nosotros terapiamos entre nosotras, full. Full, full. Es que a veces el mejor psicólogo eres tú mismo, ¿no? Sí, Y yo creo que eso se lo aprendí a mi psicóloga, que ojalá también tengamos la oportunidad de entrevistarla, estoy segura que sí, también tiene un podcast ella. Que me decía, lo ideal de hacer terapia es que en algún momento de tu vida tú ya la dejas y tú claro, y tú misma, puedes con ayudarte. tus herramientas, con lo que has aprendido, con lo que también ya has vivido, puedas ir solucionando los problemas de la vida y eso es lo ideal. Sí. Por suerte yo en esa línea también he sido súper abierta, ¿no? De que el momento que necesitas ayuda, anda, búscala. Y cuando ya estás lista para caminar sola o ciertas épocas regresar, no pasa nada. Nosotros hablábamos también, bueno, nosotros siempre contamos las historias que tenemos de como nuestros, como mis tíos, y o sea, los hermanos de mi tía Doménica y mi tía Dome, ellos fueron criados en la generación de guerra. Nosotros tenemos una cantidad de historias que hoy en día tú ves lo que pasaba antes y, o sea, ahí sí es la loca. Pero era, y que decíamos que en ese momento lo sentíamos como el fin del mundo cuando te castigaban o Total. no te dejaban ir a una fiesta Pero es que y ahora ahora te matas de risa. a los niños prácticamente hoy en día son pocos los castigos. Bueno, darles un manotón o una paliza, como Ajá. decían en mi época, Un correazo. eso es, o sea, un zapatillazo, Dios mío. Yo me acuerdo, Dios santo, una vez uno de mis tremendos hermanos hombres se le escapó a mi mamá y por el techo, pues se fue. Y él, muy inteligente, él pensó que mi mamá no se iba a subir al techo. Pues mi mamá cogió, abrió la ventana y lo fue a buscar al techo. Y le dio un Entonces, zapatillazo. un zapatillazo, o sea, se fue al techo con zapatilla y todo, ¿qué ves? Sí, yo también escuché una que mi papi lo fueron a perseguir al mar. O sea, que yo le digo a mami linda, mi abuela, que mi mami linda con ropa, mi papi se salió del carro, corría y mami linda se metió con ropa al mar con la zapatilla en la mano. O O sea, sea, nos va a matar. Mi mamá creo sí, que nos va a cuando matar. se entere de que su vida tan privada Sí, está sí. pública, pero ya, pues creo que sí son historias como que te hacen dar cuenta de cómo fuimos educados de una manera en una época de la vida y cómo es ahora. Ahora pues Sí. todo es con mucha protección al niño, con Sí. O sea, demasiada cautela a mi gusto. ahora no se puede decir nada. Por ejemplo, antes con todo el tema también de los cuerpos, por ejemplo, antes, o sea, yo me acuerdo que mi madre me decía que mi abuelo la veía un poquito más gordita y le decía, hoy día no hay arroz. Le decía, hoy día no hay Imagínate, arroz. claro, y Ahorita hoy obviamente. día no hay arroz. Claro, pues normal eso del arroz que le decían a tu mamá. Mi abuela, que la amaba, mi mamina, la verdad es que tuve dos abuelas maravillosas. Mi Pero mamina, así eran, ¿verdad? sí, y eran de la vanidad. Bueno, eso es, creo que materia de otro Sí. podcast, otras herencias que uno tiene. Y yo me acuerdo que llegábamos mi hermano Francesco y yo, él flaquito y yo pues más entradita en carnes, y había el chocolate, había la leche con chocolate, había las galletas para mi ñaño. Y para mí pues, Dominiquita, ¿quieres una fruta? O sea, ya me lo Claro. estaba diciendo, pues no. Y yo no podía chistar. Y yo, bueno, gracias, mamina. Entonces, sí, o sea, antes definitivamente uno resistía mejor las cosas, creo yo, que hoy en día. Que hoy en día hay mucha más fragilidad para cualquier comentario que se dice. Sí, hoy en día no. Es una generación que hay que tocarla con A mi pinzas. generación no se lo dice. Y mira que mis papás siendo de hierro, a mí ya no me dicen nada.
Como Bueno, que lo han aprendido que es mejor no decir nada. No me dicen ni que si me engordé, ni que si bajé de es que peso, no eso es me lo dicen mejor, nada. porque nadie mejor que uno mismo para saberlo. Pero sí pienso que cuando eres chico sí te pueden ir guiando y tal vez en Claro, te eso. van formando un tipo de alimentación, que tú sepas qué es lo que le hace bien a tu cuerpo, qué es lo que le hace mal, qué es lo que te hace sentir bien y qué es lo que te hace sentir mal. Y también en esta generación yo sí creo que la parte emocional bien manejada nos ha ayudado mucho también a los Sí. padres, de tu generación a la mía, que los padres tenemos que abrirnos un poco más a este mundo de los chicos, de la parte emocional, de la parte de la sensibilidad, o sea, no irnos de largo por ahí, pero Sí, no en ponerle un resolverles límite, la ajá, sí. vida, no en hacerles todo sencillo, porque esa no es la vida. Eso es un súper buen tema, mejor dicho, para hablarlo con una psicóloga. Todo el tema de la alimentación, cómo se manejaba Me antes y ahora. encanta. A mí eso me encanta. Y bueno, y algo más de la generación de cristal que yo creo que sí es excelente es la parte de los hombres, que la masculinidad, no por el hecho de llorar, no por el hecho de decir tus emociones, no por el hecho de ser una persona sensible, tiene nada que ver con la parte de hombre que tú eres. Eso me parece también excelente de tu generación, que Sí. los hombres son mucho más sinceros, que dejan notar más su Claro, y ahí es sensibilidad. cuando entra todo este tema de que pueden venir personas de la generación anterior y decir, eso no es sensibilidad, es debilidad. Y eso es justamente lo que pasa. Con eso yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Con que a veces la generación anterior confunde sensibilidad con debilidad. Claro, es que la debilidad, a ver, uno puede ser débil, pero uno debe de trabajar, mejorar esa parte de cualquier debilidad que tú tengas, pero no tiene nada que ver con la sensibilidad y la gente ahí se confunde. Sí, y cada persona es diferente y cada familia es diferente. Por ejemplo, mis papás, siendo de la misma generación, tú lo sabes perfectamente que mi familia paterna y mi familia materna son, o sea, agua y aceite, Así, tipo, total. no, nada parecido. Mi abuela paterna perseguía a mis tíos con una zapatilla en la mano y se subía al techo, y mi abuela materna, mis tíos se peleaban y ella se encerraba en el cuarto y ellas no No, la peleaban. omichila, la abuela materna, nunca les gritaba, no les alzaba la voz en su casa. Cuando uno de los niños, O sea, yo a mi abuela eh, no la escuchaba decir ni carajo, por si y acaso. sí, bueno, mi mamá Nada. tampoco, mal hablada no es. Ah, pero cuando Reta sí se manda un Ah, sí, muchachito de sí, eso porras, sí, cualquier eso cosa. sí. Tú sabes que me he acordado de cuando Carolina, mi cuñada, la mamá de Giovanna, nos contaba, me decía que ustedes son como todos así extrovertidos, dicen las cosas, no sé qué. Mi mamá, porque eso también, Somos muy corregimos al uno, al directos. otro, yo corrijo a uno de mis sobrinos, mis hermanos corrigen a mis hijos. Y me acuerdo cuando tu mamá contaba que la Michila cuando iban a coger un adorno, mi mamá, pues, caramba, no me cojan el Ajá, adorno. Yo sepárate. doy un alarido. Oye, Y la Michila, lo empuja. don't touch. O sea, ella, el cambio de idioma del español al inglés era como ya que el niño tenía que entender que no podía coger el Sí, adorno. no. Era otra psicología. Mi abuela podía estar, o sea, podía venir el nieto y coger el adorno así, a punto de lanzarlo, y mi abuela no se movía del sofá. O sea, ella se quedaba así, don't touch. Le hacía así, don't touch. Claro, yo, o sea, ¿qué te puedo Es decir? que Me coge un cada adorno persona es diferente también. y es más, les enseñé de chiquitos que el adorno no se podía tocar. O sea, que era casi que algo sagrado, Sí. que no se podía tocar por el terror que me lo rompan. Pero no, es sobre todo, yo creo que cada generación tiene sus pros y sus contras. Ujú. Porque, por ejemplo, la generación anterior viene con traumas, como dicen, ahora la nueva generación dicen que los crían más débiles o que a veces no son capaces de afrontar sus problemas. Porque también yo creo que algo importante es que como no los hacen tener consecuencias, porque piensan que las consecuencias los van a afectar, a veces terminan teniendo consecuencias a largo plazo peores Total. por no haber asumido las que les correspondían en el momento. Porque les da pena y tratan de evitar, muchos padres, evitarles el dolor a los chicos, Ujú. evitarles que sufran. Y el sufrimiento es parte del crecimiento del ser humano. El sufrimiento es inevitable. O sea, muchas veces sí puedes evitar sufrir y tú con madurez, con la experiencia de la vida, como padre quisieras que tus hijos no cometan ciertos errores. O porque tú ya los cometiste, o porque los viste que alguien querido tuyo también sufrió por determinada elección, pero eso es imposible. Cada ser humano tiene que ir escribiendo la historia de su vida y aprendiendo de sus errores y también aprendiendo de sus aciertos. Aparte que cuando te caes te levantas. Eso es lo importante. Y la generación de cristal también espera mucho ser rescatado y no rescatarse a sí mismo.
pedir ayuda, sí, lo aplaudo, excelente, pero también tú eres el propio creador de tu vida, tú eres el que, de ti depende que salgas o no salgas adelante. Y también algo siento de mi generación es que como el mundo ahora se mueve más rápido, todo lo queremos más rápido. El inmediatismo. Sí, ¿te has dado cuenta de eso? Uf, el inmediatismo porque no podemos ni Como que somos esperar impacientes. una contestación, sí. Antes tenías que esperar la llamada por teléfono del enamorado, tenías que esperar que te llegue el correo, eso podemos hablar, los amores de antes y los amores de ahora, eso podemos hablar en otro podcast. Sí, eso en verdad es... Para no irnos por las ramas, porque ha de estamos ser ya conversando. súper interesante. Eso Imagínate, cosas que seguramente que yo te voy a contar que ni te imaginas que pasaban. de la carta al párrafo de WhatsApp. Eso me encanta, lo podemos conversar en otro podcast. Estoy seguro que a muchos les puede interesar también. Sí, bueno, tía, tu generación tuvo sus errores, así como esta generación está teniendo sus errores también y sus Total. aciertos también. Total, y yo creo que la fusión es lo ideal, por eso de los extremos, el blanco y el Sí. negro, no, siempre hay un gris, siempre se puede rescatar unas cosas buenas de algo, otras cosas buenas de otra etapa de tu vida y ir armando, ¿no? Tía, ¿tú piensas que yo soy la generación de cristal? Ya para concluir, veamos qué impresión di. Eres de la generación de cristal por tu edad, Ujú. pero definitivamente por tu crianza, por tu educación y por tu esencia, porque también es mucho de lo que es uno y lo que uno quiere en la vida, te veo como si hubieras nacido en mi generación, casi casi. No, y tía, para mí, tú eres de la generación de hierro, sí, pero siento que tú te has ido Total. adaptando full, o sea, como has ido aprendiendo, evolucionando con todo este nuevo método de educación, estos nuevos tratos hacia las personas, y bueno, y siempre fuiste abierta a estos nuevos Y métodos. aprender, yo creo que todos debemos de ser abiertos Sí. a aprender no me refiero a que nos sentemos y estudiemos y vayamos de la universidad a otra universidad Es y que de de eso un se trata, masterado. las experiencias, te equivocas, aprendes. De aprender, de sacarle algo bueno a cada cosa. Y así mismo en lo de la generación de cristal, absorber lo bueno que tiene esa generación y también de la generación que le hemos puesto la generación de hierro. Yo creo que ya se No quedó sé si así. existe eso. Yo tampoco, no sé, pero me parece genial la Sí. generación de hierro. No que te daban con el hierro y con el fierro. Y bueno, ¿qué tal te has sentido tú en el primer podcast? Bien, súper bien. En verdad, a mí me encanta conversar contigo Estamos, siempre. Bueno, ay, sí. gracias, mi amor, a mí también. Y estamos literal en la sala de mi casa, en un sofá de mi casa, y así es cuando conversamos y nos reunimos, a veces Joana y yo solas, a veces con más familia, pero eso es lo que hemos querido transmitir y también lo que se suscriban a Sí, nuestras... suscríbanse, toquen la campanita. Eso mi tía Doménica, yo no sé. Sí, por favor, dilo tú. ¿Conocías antes? No, no he escuchado. no. Suscríbanse, toquen la campanita para que sepan cuándo subimos los episodios nuevos. Denle va a sonar like, una campanita. comenten, todo. Va a No, sonar la ellos campanita aplastan una dentro. campanita Ah, ok. y entonces eso va a hacer que les salga una notificación. Por si acaso, no es que te decía que iba a sonar una campanita Sí, aquí, yo sino sé, que yo iba a sé. sonar la campanita en, No, sí, yo en la sé. plataforma Es como donde que están activan los viéndonos. anuncios Ok. de 2 generaciones. Y aparte que la suscripción es gratis, esa palabra que a todos nos fascina, bueno, a casi todos, a mí me fascina, a ti no te fascina. Obvio que me fascina. Otra vez, Gratis, chócala. descuento. Sale, por donde dice sale, tú entras. Sí. El próximo podcast, ¿de qué dijimos que íbamos a hacerlo? Aquí lo De las comentamos. relaciones. Tenemos que ver bien de qué se va a tratar, pero vamos a hablar un poco de cómo fueron tus noviazgos y cómo son los míos ahora. Ah, ya, perfecto. Vamos con ese tema entonces. Pero sí. Chévere. Chévere, Chao, chao. tía.